Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con los devocionales sobre el tema de la oración. Hoy vamos a hablar sobre el propósito de la oración. Y para empezar es bueno aclarar que nada se puede escapar de la autoridad de Dios. Él tiene todo bajo control. Él es todopoderoso y nada se escapa de su mirada. Nuestra confianza que tenemos en el futuro descansa en la confianza de esto. Pero hay que ver cómo ejerce Dios ese control y cómo lleva a cabo todas las cosas que Él decreta. Y de esto nace una pregunta. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿qué sentido tendría orar? Y otra pregunta es, ¿puede la oración cambiar algo realmente? Bueno, para empezar debemos aclarar que es Dios mismo quien nos ordena en su palabra que oremos. No es algo opcional para el cristiano, es una exigencia. Y imaginemos que la oración no cambia absolutamente nada, lo cual no es así. No importaría, si Dios ordena que oremos, entonces debemos orar, eso ya es motivo suficiente. De todas formas, como dije antes, en la Biblia vemos muchos ejemplos en donde se repite y se ve que la oración es un instrumento eficaz, es útil y funciona. Vamos a leer en Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero, sin embargo, también leemos en muchos lugares de la Biblia que Dios es soberano. Y vamos a leer en Isaías 46, del 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, y que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y acá Dios nos dice que Él providencialmente trae en el tiempo y en nuestra historia lo que Él soberanamente decretó desde la eternidad. De la misma forma, Pablo escribió en Efesios 1 que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vemos que la soberanía de Dios es indiscutible. Y entonces podría haber gente que piense que si Dios sabe todo, si Él es soberano, entonces no hace falta orar, que si Él ya está lo suficientemente informado sin que nosotros le advirtamos nada de lo que nos pesa o creemos necesario, no tiene sentido nada en oración. Hay una frase, y voy a citar de Calvino en respuesta a esto, y dice, las personas que así se expresan no se dan cuenta de con qué finalidad enseñó nuestro Señor a los suyos a orar. Dios no ordenó la oración por su causa, sino por causa de nosotros. Él quiere que se le entregue legítimamente lo que es suyo. Es justo que los hombres reconozcan que todo lo que le es provechoso y lo que pueden desear procede de Dios, y que den testimonio de ello con la oración. Pero este servicio que honra a Dios solo tiene beneficios para nosotros, porque por eso los santos padres se sentían tanto más movidos a orar a Dios cuando más seguros estaban de sus beneficios, tanto hacia ellos como hacia los demás. Fin de la cita. La oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio, y en ese orden. Oramos para glorificar a Dios, pero también para recibir los beneficios de esa oración. La oración es para nuestro provecho, aun sabiendo el hecho de que Dios conoce el final desde el principio. Muchas veces cuando hablamos de la oración cuando le hablamos a los chicos y eso, decimos que es hablar con Dios. Y eso está bien, es justamente eso. Pero, y por eso hay algo erróneo en la pregunta de si Dios lo sabe todo, ¿para qué orar? Porque reduce la oración solo a las peticiones, como las intercesiones o las súplicas. Pero, ¿en qué interferiría la soberanía de Dios en una oración de gratitud o en una de alabanza? La soberanía de Dios, lejos de invalidar la oración de alabanza, por ejemplo, nos da un mayor motivo para expresar nuestra adoración por quién es Dios. Si Dios conoce mi oración, aún antes de decirla, ese conocimiento, en lugar de limitar mi alabanza, refuerza la belleza de esa alabanza. Pero llegando ya al tema de la intercesión y la súplica, ¿hace alguna diferencia la oración? Bueno, por supuesto que sí.
pero no debemos pensar que la oración puede hacer que Dios cambie de parecer. En la Biblia se dice que hay ciertas cosas que Dios decretó desde la eternidad. Esas cosas van a suceder inevitablemente. Miren, si miles de cristianos, si todos los cristianos del mundo uniéramos fuerzas en oración para pedir algo, eso no podría cambiar lo que Dios, en su consejo oculto, había determinado hacer. Si decidiéramos orar para que Jesús no vuelva en estos tiempos porque todavía tenemos cosas que hacer, o que venga Cristo antes porque los tiempos son vituperiosos, Cristo va a venir en el día y la hora que el Padre lo estipuló. Pero ¿no dice la Biblia que si dos o tres se ponen de acuerdo en algo lo van a conseguir? Sí, pero ese pasaje habla de la disciplina que debe tener la iglesia, no de las peticiones en oración. Ahora, ¿no dice la Biblia que Dios se arrepiente en el tema de que Dios no puede cambiar de parecer? Sí, dice que Dios se arrepintió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Jonás nos dice que Dios se arrepintió del juicio que había planeado para la gente de Nínive. Pero obviamente la Biblia no quiere decir que Dios se arrepintiera de la manera en que nosotros nos arrepentimos. En ese caso podríamos bien asumir que Dios se había equivocado, que Dios había pecado, y por lo tanto que Él mismo necesitaría un Salvador. Lo que quiere decir es que Dios retiró la amenaza de juicio sobre la gente. Dios coloca su espada de juicio sobre la cabeza de las personas y éstas se arrepintieron. Entonces Dios retira su juicio. En esto vemos, ¿cambió Dios de parecer? Yo creo que no. El parecer de Dios no cambia porque Dios no cambia. Las cosas cambian, las cosas que suceden cambian, y cambian según su soberana voluntad, el cual Él puede ejercer por medios secundarios, y a esto es lo que quería llegar. La oración de su pueblo es uno de los medios que Él utiliza para llevar a cabo las cosas en el mundo. Entonces la respuesta a si la oración cambia las cosas es un sí. Ahora, mi respuesta a si la oración hace cambiar a Dios de parecer es no. En la historia, Dios obra con una intervención inmediata de Él mismo y también lo hace como Dios obrando por medio de agentes humanos. Un gran ejemplo de esto lo vemos en el libro de Job. Los sabeos y los caldeos robaron los camellos y los asnos de Job. La razón de eso es que Satanás había instigado en sus corazones para que lo hagan, porque Dios le dio permiso a Satanás para probar a Job. Pero fíjense que Satanás obró a través de los sabeos y caldeos, sabeos y caldeos, quienes eran malvados, para que puedan robar los animales de Job. Este grupo de personas era conocido ya por su estilo de vida de robo y de homicidio. El propósito de Dios se cumplió a través de sus malvadas acciones. Supongamos que ellos hubieran orado a Dios por perdón y para que no los deje caer en tentación y que los libre del mal. Seguramente que los animales de Job habrían sido robados de todos modos, pero no necesariamente por ellos. Quizás Dios habría decidido responder a su oración, pero habría usado algún otro agente. Hay libertad, las personas tenemos libertad dentro de ciertos límites. Nuestras oraciones cambian ciertas cosas. Ahora, probablemente si Job oraba para que no les roben los animales ni que les pase nada malo, probablemente todo lo que sucedió le hubiera pasado de todas formas. Y volviendo a lo anterior y terminando ya, Dios ha decretado que ciertos acontecimientos pasaran, pero también decretó que esos acontecimientos van a suceder a través de los medios que Él haya señalado. En la Biblia vemos varios ejemplos de que Dios decretó la oración como un medio para cumplir con sus planes eternos. Cuando Dios le dice a Abimelech sobre Abraham en Génesis 27, le dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Dios revela su plan, que era que Abraham intercediera por el rey, y entonces así, por medio de la intercesión de Abraham, iba a cumplir su propósito, que era que Abimelech viva. Dios restaura a su pueblo en respuesta a sus oraciones, sí, pero estas oraciones debemos entender que no son una intrusión en el plan eterno de Dios, sino que son parte del plan de Dios. El medio y el fin, la oración y la restauración, son parte del plan de Dios. La oración no debe ser considerada como intentos de alterar los propósitos de Dios, sino que debería ser comprendida como una de las causas por las cuales Dios cumple su plan.
Y esto no le quita poder alguno, ni importancia. Pero entonces, para finalizar, es obvio que uno no necesita negar la soberanía de Dios para comprometerse a una vida de oración, ni puede excusarse bajo la soberanía de Dios para llevar una vida descuidada en oración. No está mal llevar nuestras peticiones a Dios con una gran pasión, con insistencia, pero sí está mal pensar que por hacerlo Dios se ve obligado a cumplir. De hecho, lo tenemos que hacer sabiendo que puede o no pasar, pero la oración va a surgir un efecto en nosotros. Primero porque la oración hace surgir un deseo de buscarle siempre. También hace que nuestro corazón no se vea tocado por ningún otro deseo malo que podría surgirnos. Además, nos preparamos para recibir sus beneficios con una verdadera gratitud de corazón, ya que por la oración nos damos cuenta de que todas las cosas vienen de su mano. Vemos el ejemplo más grande del ser humano que ha orado más fervientemente o más efectivamente, que es Jesús. Aún en Getsemaní, él pidió una opción, una vía distinta, pero cuando esa petición fue denegada, él se sometió a la voluntad del Padre. La oración es un medio por el cual Dios cumple su propósito, pero también hace cambiar, no lo que Dios tenía planificado que pase, sino nuestro corazón, la maldad, la dureza de nuestro propio corazón. Y voy a terminar citando un mensaje de Jonathan Edwards que dijo: con respecto a Dios, la oración no es sino un sensible reconocimiento de nuestra dependencia de Él para su gloria. Así como Él ha hecho todas las cosas para su gloria, así también será glorificado y reconocido por sus criaturas. Y es pertinente que Él así lo exija de aquellos que se sujeten a su misericordia. Es un apropiado reconocimiento de nuestra dependencia del poder y la misericordia de Dios para aquello que necesitamos, y no es sino un debido honor rendido al gran autor y fuente de todo bien. Con respecto a nosotros, con respecto a Dios, Dios nos exige la oración. La oración ferviente tiende en muchas formas a preparar el corazón. Con esto se suscita un sentido de nuestra necesidad, por el cual la mente está más dispuesta a estimar su misericordia. Nuestra oración a Dios puede suscitar en nosotros un adecuado sentido y consideración de nuestra dependencia de Dios para la misericordia que pedimos y un adecuado ejercicio de fe en la suficiencia de Dios, para que podamos estar preparados para glorificar su nombre cuando recibamos la misericordia. Muchas gracias y espero que les haya servido, como me fue de ayuda también a mí.